Hoy vamos a continuar viendo el método de solución gráfica con un segundo ejemplo. Se recuerdan que en el video anterior pues vimos un ejemplo, hoy vamos a ver el ejemplo que está relacionado con el examen que realizaron. Entonces el enunciado nos dice, en una clínica de reducción de peso deben encontrar la combinación más barata de dos productos alimenticios. Estos son los productos A y B que contienen al menos 0.5 miligramos de tiamina y al menos 600 calorías. Los estudios indican que cada onza de A contiene 0.12 miligramos de tiamina y 100 calorías, mientras que cada onza de B contiene 0.08 miligramos de tiamina y 150 calorías. Nos preguntan si el costo de cada alimento es de 10 quetzales por onza, entonces ¿cuántas onzas de cada alimento deberán combinarse de tal manera que se cumplan los requerimientos dietéticos y el costo de alimentación sea mínimo? Entonces, como les comentaba, este es el mismo enunciado del examen. Ustedes ya saben cómo resolverlo. Y como conclusión tenemos que la fórmula a minimizar es x0 es igual a 10x1 más 10x2. Porque 10 quetzales por onza del producto A y B. Y está sujeta a 0.12 miligramos de tiamina en el producto A y 0.08 miligramos de tiamina en el producto B. Y esto tiene que tener al menos, es decir, mayor o igual a 0.5 miligramos del mismo de tiamina, ¿verdad? Entonces este 0.5 está por acá, el 0.08 está por acá y el 0.2 está por acá. La segunda condición a la que está sujeta esta formulación es a la cantidad de calorías. Entonces tenemos que 100 para el producto A, que lo tenemos por acá, 150 para el producto B, que lo tenemos por acá, y esto debe ser al menos, es decir, mayor o igual a 600 calorías. Y la restricción que siempre tenemos que x1 y x2 debe ser mayor o igual a 0. Entonces vamos con la formulación por el método gráfico. Entonces tenemos que, los primeros pasos que tenemos que hacer pues es encontrar los puntos donde cada restricción corta ambos ejes en el plano cartesiano en su primer cuadrante. Para encontrar esto, pues tenemos que encontrar el valor de una variable de decisión cuando la otra variable asuma el valor de 0 y viceversa. Eso para cada restricción y cada variable. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar en la primera restricción, que ya sabemos que es 0.12 x1 más 0.08 x2 es igual a 0.5. Entonces vamos a reemplazar el valor de x2 por 0. Entonces tenemos 0.2 x1 más 0.08, x2 ahora vale 0 y va a ser igual a 0.5. Entonces cualquier número multiplicado por 0 es 0 y nos quedaría que para despejar x1 esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces quedaría x1 es igual a 0.5 dividido 0.12. Si nosotros hacemos esta operación nos da 4.1667. Entonces tenemos que las coordenadas del primer punto de la primera restricción es 4.17 porque aquí lo estamos aproximando, ¿verdad? 4.1667 se aproxima a 4.17, 0. ¿Por qué? Porque x1 es x y x2 es y. Entonces x, y. Tenemos el primer punto de la primera restricción. Vamos con la siguiente. Y es, si seguimos en la primera restricción, pero ahora cuando x1 vale 0. Entonces tenemos la misma restricción y vamos a reemplazar únicamente la variable x1 por 0. Entonces tenemos 0.12 por 0 más 0.08 x2 igual a 0.5. Si nosotros multiplicamos esto, nos da 0, ¿verdad? Y lo que queremos despejar es x2. Entonces tenemos que este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y quedaría 0.5 dividido 0.08. Si nosotros metemos esta operación en la calculadora, nos da 6.25, es decir, el valor de x2 es igual a 6.25. Lo que quiere decir que ya tenemos las coordenadas del segundo punto de la primera restricción, que sería x igual a 0 y y igual a 6.25. X igual a 0, y es igual a 6.25. Vamos con la segunda restricción cuando x2 es igual a 0. Tenemos la segunda restricción, que es esta, ya la sabemos. Sustituimos por 0, despejamos x1, está multiplicando, pasa a dividir, 600 dividido 100 dan 6.
Entonces tenemos la coordenada del primer punto de la segunda restricción, x, y, entonces sería 6,0, que es lo que tenemos por acá abajo. Vamos con la siguiente sustitución, que sería la última, ¿verdad? Y tenemos que x1 es igual a 0, ¿verdad? Entonces tenemos la segunda restricción, sustituimos, 100 por 0 es 0, más 150x2 igual a 600, despejamos x2, está multiplicando, pasa a dividir, y nos quedaría 600 dividido 150. Y 600 dividido 150 son 4. Entonces tenemos x4, y. Aquí, de hecho me confundí, perdón. Vamos aquí a corregirlo de una vez. Aquí lo que estamos despejando es x2, ¿sí? Ahí está. Entonces tenemos, despejamos, ¿verdad? 600 dividido 150, esto nos da 4. Entonces tenemos x es 0, y es 4. Entonces tendríamos el punto, la coordenada 0,4, 0,4, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica de las restricciones. ¿Se recuerdan que nos tenemos que meter a esta página de www.geogebra.org? Es más, si no ponen esto, ya igual les dirige a la página. Si no, se los voy a dejar el link en la cajita de información para que puedan ir a graficar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a la página y, como en el video anterior, meter las restricciones. Entonces vamos, pero algo muy importante que metamos a las restricciones es que lo metamos con la variable x y con la variable y. No lo vayamos a meter como con x1 y x2, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para que realmente les salga la gráfica, y el objetivo del video es que ustedes vayan haciendo el ejercicio y vayan pausando el video conforme lo vayan necesitando. Por ejemplo, si yo estoy explicando algo, ustedes toman sus apuntes, lo pausan, siguen viendo, ¿sí? Entonces, regresando a esto, pues por favor ingresen aquí a este link e ingresen esta restricción y esta restricción con x y y. Y otra cosa importante es que se debe ingresar con minúscula, por si no les sale, puede ser que es porque estén ingresando una variable mayúscula, ¿sí? Entonces, si nosotros metemos estas restricciones, tal y como lo vimos en el video anterior, que es lo que tenemos por acá, lo que nos va a salir es esta gráfica, ¿sí? ¿Qué significa esta gráfica? Recordando, este área que está por aquí, que yo estoy marcando con mi mouse, es el área que satisface únicamente a la restricción 2, es decir, la segunda, ¿verdad? Y esto que está acá es el área que satisface únicamente a la restricción 1, ¿sí? Y este es el punto de intersección, el famoso punto de intersección. Y esto que está en azul oscuro, que es lo que realmente nos interesa, es el espacio factible de soluciones. Es decir, es el área que satisface ambas restricciones, porque tenemos una restricción, dos restricciones, pero el área que cumple ambas restricciones es esto que está como en azul oscuro, ¿sí? Pero se recuerdan que también en la clase anterior habíamos visto que solo corresponde al primer cuadrante, es decir, al de los positivos. Entonces, aunque aquí se vaya a más infinito, a menos infinito, realmente el área de posibilidades que nos interesa es esto que estoy circulando. Entonces, una vez hecho la gráfica y haber analizado los espacios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar el espacio factible de soluciones y sus puntos extremos. ¿Esto qué quiere decir? Se recuerdan que en la clase anterior vimos que tenemos que ver todos los puntos donde se intersectan, es decir, donde se unen dos líneas. Entonces, el primero, y algo muy diferente al de la clase anterior, se recuerdan que en la clase anterior el área que satisfacía a las dos restricciones estaba acá abajo. En este ejemplo está aquí arriba. Entonces, si se dan cuenta, lo que siempre tenemos que guiarnos es la parte azul oscura, al menos en este programa. No es que siempre va a ser azul oscuro, sino que nosotros pues vamos a
a analizar, pero este es un tip para ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos que delimitan el cuadrante 1? ¿Se recuerdan de los cuadrantes? Tenemos el cuadrante positivo, el cuadrante negativo de X, Y, Y. Va. Entonces, este es el cuadrante número 1, ¿sí? Y tenemos que el primer punto es 6,0. ¿Por qué 6,0? Porque tengo 6 posiciones. Si se dan cuenta, aquí llego al número 6 en el eje X. ¿Y cuántas posiciones en el eje Y? 0, 0, ¿verdad? Por eso es 6,0. 6 posiciones en X, 0 posiciones en Y. Vamos con el siguiente punto de intersección, que es este que tenemos por acá arriba. ¿Y cuál es el número? Si se dan cuenta, utilizando este programa, que hoy van a hacer una hoja de trabajo para que aprendan a usarlo. Si le dan zoom con scroll, o ahí tiene algunas herramientas para hacerle zoom, que significa acercar. Aquí podemos ver que el punto es 2.7,2.2. ¿Cómo sé que es 2.7? Pues porque aquí tenemos, si nos damos cuenta, vamos a hacerlo un poquito para arriba para que no salga eso. A ver, vamos aquí, aquí. No, si está aquí. Listo. Entonces aquí tenemos el punto 2.7 aproximadamente, ¿verdad? Que es este que llegamos hasta acá. Y el punto 2,2. De hecho, como está en la cuadrícula, ni siquiera es aproximado, si es exacto. Aquí estamos en el 2.7 y aquí en el 2.2. Es decir, 2.7 posiciones, que es aquí, 2.5, 2.6, 2.7. ¿Sí? ¿Y cuántas posiciones en Y? Pues tenemos 1, 2, 1, 2, que es donde llega acá. Entonces, por eso es 2.7, 2,2. Y el siguiente punto, ¿cuál es? 0 posiciones en X, ¿verdad? Vamos a ver si se puede quitar esta barra. Creo que no se puede. Pero bueno, aquí tenemos, cuando quito el mouse y lo dejo un ratito, ahí abajo tenemos el 0. Entonces son 0 posiciones en X. ¿Y cuántas posiciones para arriba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si miramos sería 0.25, ¿verdad? Porque aquí está el 5, entonces sería 6.25. Entonces tenemos la coordenada 0,6.25, 2.7, 2,2.2 y 6,0, ¿sí? Entonces este es el espacio factible de soluciones y sus puntos extremos. Entonces, ¿qué hacemos con esos puntos extremos? Pues recordemos que los tenemos que evaluar o sustituir, es otra palabra, en la función objetivo. Recuérdense que la función objetivo es esta, la que queremos minimizar, ¿verdad? La que queremos optimizar. Entonces sería la función objetivo es x0 igual a 10x1 más 10x2, que es lo que habíamos, lo que ustedes encontraron en su examen, que es esto que está por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sustituir el valor 6,6.25 en la ecuación, luego sustituir el valor 2.7,2.2 en la ecuación y luego 6,0 en la ecuación, que son los números que saqué de por aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos 10 por 0, porque 0 es x1 y 6.25 es y, que es x2, ¿verdad? Y 10 por 6.25, ¿cuál es el resultado? 62.50. Ahora evaluamos estos valores en la función. Y sería 10 por 2.7 más 10 por 2.2, ¿sí? Y eso nos da 49, ¿sí? Esto es X, esto es Y, por favor no se nos olvide, o esto es X1 y esto es X2, como lo queramos ver, ¿sí? Y aquí sería, de hecho aquí me confundí, lo vamos a editar de una vez. Y aquí sería, no es 60, ¿verdad? Es 6.
Y entonces sería 10 por 6 más 10 por 0, que es 0, son 60. Entonces ya tenemos esa evaluación de puntos, ¿verdad? Y ya podemos ver cuál es el mayor. Entonces, el siguiente paso, se recuerdan que es determinar cuál de los puntos optimiza su función objetivo. Pues la que optimiza su función objetivo es donde sale más grande. Digamos, ¿qué es más grande? ¿6250, 49 o 60? Pues es más grande 6250, quiere decir que es más óptima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta es la más grande. Esto, digamos, serviría si yo quisiera maximizar, pero se recuerdan, aquí viene algo muy importante, que lo que queremos es minimizar, porque nos piden que el costo de alimentación sea el mínimo, no sea el máximo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que ya saben, pues no es escoger el mayor, ¿verdad? Sino escoger el menor. Entonces, el que nos da menos de estos tres, ¿quién es mayor? Perdón, ¿quién es menor? ¿Este o este? Pues es 49. Entonces ahí está el truquito para que le cachen también cómo analizar dependiendo del problema. Si nos dice minimizar, tenemos que encontrar el más pequeño. Si nos dicen maximizar, tenemos que encontrar el más grande. Entonces en ese caso, esta sería la coordenada que maximiza. Pero como nos piden mínimo, es esta, que es 2.7, 2.2. Entonces, este punto de coordenadas es el que optimiza el criterio de minimización de la función objetivo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues es esta. La clínica de reducción de peso debe combinar 2.7 onzas del producto A y 2.2 onzas, que es este punto que está por acá, del producto alimenticio B, para cumplir con los requerimientos mínimos de dieta en tiamina y calorías a un costo mínimo de 49 quetzales por el alimento combinado. ¿Por qué 49 quetzales? Porque es este resultado que nos dio acá. Entonces, estos son la cantidad de onzas que debe cumplir el producto, que es 2.7 y 2.2, y 49 quetzales es, en este caso, el costo mínimo que puedes alcanzar para comprar o combinar estos productos. Entonces vamos con otro tema completamente diferente, que es el método simplex. Entonces ya vimos tres métodos, ya vimos dos métodos, ¿sí? Y ahora vamos con el tercero, que es el método simplex. ¿Esto qué es? Pues es un algoritmo iterativo que converge a la solución óptima en un número finito de iteraciones. Al final también su objetivo pues es encontrar soluciones óptimas, solo que el método es diferente, ¿verdad? ¿Y cuál es ese método? Es por medio de iteraciones. Y aquí vamos a ver una serie de conceptos, como por ejemplo lo que es variable de holgura, que es un concepto bien simple, pero pues se las voy a describir por acá, que es una variable que se introduce en las restricciones identificadas en la formulación del modelo con el propósito de convertir las desigualdades de la restricción en igualdades o ecuaciones para el correcto funcionamiento del método. Esta variable de holgura se suele simbolizar por medio de Sn, donde n corresponde al número de variable de holgura. Es decir, puede haber S1, que es el variable de holgura 1, y S2, que sería la variable de holgura 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, solo nos sirve para igualdades que ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿cómo sé cuándo poner una variable de holgura? Que era lo que les comentaba. Pues, si la igualdad es de tipo menor igual a que, entonces se debe sumar una variable de holgura Sn para compensar el valor que haga falta. Y en cambio, si la igualdad es de tipo mayor igual a que, entonces se debe restar una variable de holgura Sn para rebajar el valor excedente. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del signo de las restricciones, nosotros sumamos o restamos estas variables de holgura. ¿A qué me refiero con restricciones? ¿Se recuerdan que en este ejemplo lo que vimos son estas restricciones? Entonces sería este símbolo, ¿verdad? Que es el mayor igual, pero podría estar invertido, que podría ser menor igual, ¿verdad? Entonces vamos allá, vamos a continuar.
Y tenemos que entonces para este tipo C resta, para este tipo C suma. Tenemos que el método simplex asegura a través de cada iteración que realiza que nunca encontrará una solución inferior al punto de solución actual. Entonces en cada iteración va descartando y nos va dando la solución óptima, ¿sí? Una mejor que la anterior, una mejor que la anterior, ¿sí? Y esta propiedad es conocida como condición de optimidad, ¿sí? Entonces a la propiedad que se le que significa que la solución inferior es peor que la solución actual, se le llama optimidad. O viéndolo de otra manera, sería como la solución que vamos en cada iteración siempre es mejor. Entonces a eso se le llama condición de optimidad, ¿verdad? Entonces a la variable de entrada, también existe el concepto, perdón, de la variable de entrada, que consiste en elegir en maximización a la variable que tiene mayor coeficiente negativo de la ecuación función objetivo, ¿sí? En minimización el criterio a elegir es el más positivo, ¿sí? Y en maximización significa el coeficiente más negativo, ¿sí? Esto ahí, apúntenlo como todo, ¿verdad? Pero esto apúntenlo porque va a hacer mucho más sentido cuando miremos un ejemplo, ¿sí? Entonces en las variables de entradas, al igual que aquí, esto que miramos con anterioridad, esto de los símbolos que dependiendo de uno se suma o el otro se resta, pues lo mismo en las variables de entrada. Tenemos que escoger el más negativo para si queremos maximizar, o tenemos que elegir el más positivo si queremos minimizar. Entonces, de acuerdo a esta condición, se llega al óptimo cuando todos los coeficientes del lado izquierdo de la ecuación x0 son no negativos en maximización o bien no positivos en minimización. Esto que miramos acá, como les digo, va a hacer mucho sentido cuando miremos el primer ejemplo. Entonces no se preocupen si no lo entienden del todo. Luego, un poquito de respaldo a esta teoría, porque podríamos de una vez entrar al ejemplo, pero yo quiero pues que sepan y digan, esto que vimos acá es cierto, es esto. Entonces, el funcionamiento del método asegura que partiendo de una solución básica factible, únicamente se encontrarán durante el cálculo soluciones básicas factibles. O sea, lo que nos dice esto es que el método simplex siempre va a encontrar una solución factible, ¿verdad? Digamos, nunca vamos a encontrar cosas que no nos vayan a servir. Eso es lo que dice ahí. Y a esta propiedad es conocida como condición de factibilidad. Entonces se recuerdan que aquí vimos la condición de optimidad y aquí miramos la condición de factibilidad. Entonces factibilidad significa que es posible, ¿verdad? Entonces cuando alguien, por ejemplo, nos dicen ¿qué tan factible es algo? Se refiere a qué tan verídico o qué tan probable es que eso se vaya a cumplir. Entonces a esto se refiere con esta condición, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Pues consiste en elegir la variable correspondiente al cociente más pequeño positivo de los valores actuales de solución entre los coeficientes positivos de las restricciones de la variable que entra. Yo aquí les estoy súper resumiendo la teoría, ¿sí? Para que sea más fácil de recordar con la práctica. Y entonces en este resumen también les traigo que para romper un empate, el criterio para seleccionar la variable de salida es el mismo independientemente si el objetivo es de tipo de maximización o minimización. Entonces aquí quiere decir que para esta condición de factibilidad, perdón, más bien para la variable de salida, se recuerdan que en estas depende si es maximización o minimización en las variables de holgura. Aquí en las de entrada depende si es maximización o minimización. Nos dice qué hacer, ¿verdad? Pero en la variable de salida, al menos ya no nos tenemos que recordar de tantas reglas, nos dice que es lo mismo, ¿verdad? El objetivo es no importa si es maximización o minimización. El criterio para seleccionar el variable de salida es la misma, que es la solución de los coeficientes positivos, ¿sí? Entonces ahí estamos como con 3 reglas generales para el método simplex.
Y como un resumen y una nota aclaratoria, recordemos que el método gráfico, que es el que acabamos de ver, no es un método práctico en situaciones complejas, como suele ser la mayoría de casos en la vida real. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el método gráfico, por supuesto que funciona, pero es que en la vida real usualmente hay unas otras situaciones. Entonces, si encontráramos una situación tan sencilla que pudiéramos nosotros aplicar el método gráfico, por supuesto que lo podemos aplicar. Por eso es que decía también en el video anterior que no era tan utilizado, ¿verdad? Pero aquí quiero aclarar que no es que no sirva para nada, no, sino que si la situación lo amerita podemos usar este método, pero la mayoría de veces no lo vamos a usar porque pues la vida real tiene muchas otras cosas, entonces es muy poco probable que lo usemos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el hecho de que los resultados sean los mismos en ambos métodos, es decir, que en simplex y gráfico, no significa que la solución gráfica sea mejor que el método simplex. Porque, digamos, ahorita en la siguiente clase, que miremos ya el ejemplo de este método simplex, nos vamos a dar cuenta que se llama simplex, ¿verdad? Pero es mucho más complejo que el método gráfico, ¿sí? Y de hecho, por eso me quiero tomar la siguiente clase entera para explicarlo, para que ustedes comprendan, porque sí tiene varias cositas que nos puede confundir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo miren, van a decir, la gran tanta cosa que tengo que hacer y me dio el mismo resultado que el resultado gráfico, ¿verdad? Entonces, mejor lo hago por resultado gráfico. Entonces, por eso pongo estas dos aclaraciones, porque si nuestro escenario de la vida real nos permite hacerlo por método gráfico, por supuesto que método gráfico es mucho más sencillo o más rápido. Pero si no, pues tenemos que utilizar el método simplex. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver en el siguiente video va a ser va a ser un ejemplo que ya hicimos por método gráfico, lo vamos a hacer por simplex y se van a dar cuenta que hay que hacer muchos más pasos, hay que saber muchas más cosas, tenemos que comprender muchos conceptos como lo vimos de la variable de holgura, la variable de entrada, la variable de salida, saber cuánto es mayor, menor, minimización, maximización, etcétera. Que al final no es tan complejo, pero al principio puede parecer un poco abrumador. Entonces, regresando, perdón que lo recalque tanto, pero nos va a dar el mismo resultado. Pero es necesario que ustedes entiendan el método simplex porque es el que seguramente van a aplicar más en su vida como administradores, ¿sí? Nos dice que el método simplex es capaz de resolver cualquier problema con cualquier cantidad de variables y restricciones. Entonces, por eso es el que más se utiliza, porque es el que más se apega a la vida real.